Otra forma que hay de tratar de minimizar el efecto de estas explosiones son lo que se llaman liberadores de presión, que son simplemente tapas que se colocan sobre un recipiente y que en caso de un principio de explosión lo que hacen es abrirse por un contrapeso y liberar presión en forma inmediata. Estos liberadores de presión son bastante sencillos de instalar y lo único que tienen es un mecanismo con un contrapeso que empuja la explosión, la explosión empuja el mecanismo, se abre y liberan presión sin romper el recipiente. Ese es el sistema básico de funcionamiento. Donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado es en algunos sitios, como por ejemplo los elevadores de Cangilones, donde el polvo está volando permanentemente y lo que requiere es una protección a través de botellas de supresión o los HRD, donde nosotros podemos tener dos elementos diferentes. Las botellas de supresión, que son las que arrojan el agente extintor y apagan el fuego o el principio de explosión incipiente, y algunas botellas que se llaman de aislamiento, que lo que hacen es liberar y producir un efecto de inertización, por llamarlo de alguna manera, o formar una nube de agente extintor para que la llama no se pueda propagar. Esto es bastante común en los elevadores de Cangilones y están preparados para un aumento de presión de hasta 210 bar por metro por segundo, es decir, que funcionan según donde se produzca la explosión. La explosión a veces se produce en la base, a veces sobre la cabeza del elevador de Cangilones, a veces sobre los transportadores, es decir, que lo podemos tener en varios lugares, por lo tanto hay que proteger esos elevadores de Cangilones en varios lugares al mismo tiempo. Acá tenemos una aplicación de un elevador de Cangilones, donde podemos ver los botellones HRD protegiendo el sistema, la estructura y la instalación. Esto es recomendable donde se muevan algunos polvos que son de alta dispersión y que en general pueden ser explosiones muy grandes. El efecto de una explosión nosotros lo podemos medir de alguna manera en forma experimental. Hay empresas que se dedican a medir estos rangos de explosión o el efecto de la explosión o cómo se produce la explosión, cuánta energía necesita, cuál es la dispersión, cuál es la zona peligrosa según la partícula, el tipo de partículas, la presión ambiente, la humedad. Es decir, se van creando condiciones y en base al estudio de esos efectos de la explosión se van calibrando los supresores y se van determinando la necesidad. Hay cámaras especiales que se preparan desde el punto de vista de la generación de la explosión, es decir, se arma la explosión para que se produzca y en base a eso se puede medir la potencia que esta explosión pueda llegar a tener en la realidad en una zona. El otro sistema que se puede usar son los venteos de explosiones sin llama. Básicamente es o trabaja como una restallama y el sistema o el venteo de explosiones sin llama lo que hace es lograr que las llamas se enfríen de forma extremadamente rápida a través de un tejido de filtro, de trampa. Es básicamente un sistema parecido. La configuración de estos sistemas garantiza que no se produzca un escape de materiales quemados, es decir, lo que hace es retener toda la explosión, liberar la presión de la explosión, pero retener el fuego posible y la liberación de producto que pudiera dar lugar a una sucesión de explosiones. Estos venteos simplemente se colocan en la instalación y lo que actúan es como un gran arrestallamas, que lo que permite es ventear la explosión sin que salga particulado, sin que salga la llama, y lo único que liberan es la presión para evitar que se estalle el recipiente. Estos sistemas se los conoce también como arrestallamas y lo que hacen precisamente es evitar que las llamas puedan escapar del recipiente o el particulado pueda escapar del recipiente prendido y prender otras cosas. Entonces son liberadores de presión con un sistema de arrestallamas. Estos arrestallamas también a veces se colocan en línea, es decir, sobre el ducto, para
producido un frente de llama, el frente de llama avanza por el ducto, y cuando llega a este arrestallamas en línea, lo que hace es enfriarse violentamente y no permitir el paso de las llamas. Estos arrestallamas en línea se colocan sobre los ductos, aquí pueden ver algunos ejemplos, los hay de tipo arrestallama con una malla metálica, y los hay de tipo cierre, como si fuera una válvula de clapeta, que lo que hace es cerrarse frente al frente de llama e impedir el paso de la llama. Los de clapeta lo que hacen es precisamente este efecto, es decir, a través de un sistema de detección, un sistema de disparo muy rápido de esta clapeta, cuando el frente de llama viene avanzando, la clapeta baja, y lo que hace es retener el proceso de combustión para que éste no se produzca o no siga avanzando a través del conducto. Se lo llama de distinta manera. Estas, en este caso, son válvulas de aislación en línea, que es otro mecanismo de control de este tipo de explosiones. Cuando nosotros tenemos un flujo de material particulado a través de una corriente de aire, y este flujo se enciende en algún punto del ducto, lo que hace el sistema de aislación de línea es cerrarse e impedir un retroceso de llama hacia el resto del flujo de polvo que viene avanzando. Es decir, que lo interrumpe en ese lugar, y lo que va a quedar es el polvo que sigue viniendo, pero sin llama. Esto es uno de los mecanismos. Lo que hace este sistema es producir un efecto en milésimas de segundo de cierre de este ducto, para evitar que la presión interna pueda seguir subiendo. Aquí en rojo tendríamos lo que sería la curva de aumento de presión de esa explosión en bar, y la zona verde es la explosión real que se consigue o que se reduce a través de estos mecanismos de utilización. Nosotros podemos tener distintos tipos de polvo, y esos polvos lo que van a tener es un factor KST que está medido en bar por metros sobre segundo, y que nos dan distintos tipos de explosiones. Hay polvos que tienen un KST 0, donde no hay posibilidad de explosión. Hay otros que llega hasta 200, donde la explosión que se puede producir es débil. Otros que están en 200, entre 200 y 300, donde ya la explosión tiene una característica de explosión fuerte, y cuando están en el nivel de 300 o más, la explosión suele ser muy fuerte. Esto permite determinar cuál es el tipo de protección que yo voy a utilizar, el tipo de resultado que puedo tener, y el tipo de equipamiento que necesito para proteger esa explosión. Este valor lo da el tipo de polvo, el particulado, el tamaño de la partícula, es decir que tenemos un montón de posibilidades y de rangos diferentes. En una explosión con fuego, una explosión de este tipo de polvo, lo que vemos en esta simulación es cómo se produciría la expansión del fuego a través de los elementos que puedan liberar la presión o el frente de llama que se produzca. Obviamente que este frente de llama lo que va a hacer es prender otras cosas y producir efectos secundarios en ese proceso de combustión. Hay sistemas supresores de este sistema colector de polvo que se colocan en la entrada, donde están los ciclones, donde se hace la separación del polvo o la recolección del polvo, y que actúan de esta manera que nosotros vimos recién, es decir, se cierran, abortan el proceso de explosión y evita que esa explosión pueda destruir todo el equipamiento. La severidad de la explosión está determinado o se calcula a través de un test, una prueba que se hace en un recipiente de 1 metro cúbico, y se le da una ignición de 10 kilojoules como fuente de ignición para producir la explosión. Eso nos determina después cuál es el aumento de explosión, de presión que se produce, y nos va a dar la característica del polvo explosivo. Esto es una forma de probar. Aquí tenemos lo que sería una explosión de polvo externa producida por la rotura de un silo, es decir, esto no es dentro del silo, sino simplemente el silo colapsa, se rompe, cae todo el material que está dentro, y por alguna fuente de ignición que está en la zona se prende, con lo cual nosotros tenemos una explosión
no confinada, pero de un gran volumen de fuego que puede prender fuego a otras cosas. También hay sistemas que se llaman diversor de llama. El diversor de llama lo que hace es simplemente canalizar la onda de choque para que no se siga propagando la llama y evita detonaciones en línea de los polvos combustibles. Los hay para una sola tubería, para varias tuberías, con clapeta interna, es decir, hay un montón de sistemas distintos para un equipo que se llama diversor de llama y que es una forma más de protección de la instalación. Ese diversor de llama haría algo como esto, es decir, producida una llama dentro de un ducto, lo que hace es desviarla para que esa llama no produzca ningún daño. Este es uno de los tantos equipos. También hay un equipo que se llama supresor de chispas, que lo que hace es que cuando dentro de un ducto que mueve polvo en suspensión aparece algún elemento que pueda causar una chispa, y lo que hace esa chispa puede ser suprimir el polvo, a través de un mecanismo ciclónico lo que se hace es girar o rotar violentamente el polvo que está en suspensión para extinguir y suprimir esa chispa que pudiera dar lugar a la explosión. Son todos mecanismos, aquí lo tenemos, el supresor de chispa, son todos mecanismos preventivos que lo que hacen simplemente es sumar posibilidades para restar la posibilidad de la explosión. Dentro de lo que son polvos aparece un tema que es mucho más complejo, que es de los tipos de atmósferas explosivas, lo que se llama ATEX, que nosotros podemos tener dentro de una industria, donde aparece en el caso de los gases y vapores lo que se llama grupo 1, zonas donde hay peligro constante, peligro potencial o peligro ocasional. En el caso de los polvos también hay un agrupamiento en un grupo que se llama número 2, donde hay zonas de peligro constante, de peligro potencial o de peligro ocasional. Esto me determina, en función del tipo de polvo y de la concentración que yo pueda tener en la zona de trabajo, de cuál es la posibilidad de explosión que pueda llegar a tener. Recordemos, a través de la clasificación de mercaderías peligrosas, que la clase 4.1 son materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materiales explosivas desensibilizadas sólidas. Esto aparece en todo lo que puedan ser algún tipo de polvo que se pueda prender fuego. Entran dentro de esa clasificación. Esto es una clasificación de acuerdo al tipo de categoría de polvo y qué tipo de polvo podemos tener en función del aumento de potencia de esa explosión, donde nos aparecen los polvos de madera, de cerámica o de plástico, los polvos carcenígenos, los polvos de amianto, que tienen otro tipo de peligro diferente, los polvos de papel, de harina o de metales. Esto nos da un incremento, un valor de coeficiente de paso, y nos dice dónde nosotros tenemos que usar elementos que son ATEX, es decir, sistemas de protección de la instalación eléctrica que tengan un rango de seguridad intrínseca muy alta. Entonces, en general, eso tiene un criterio que es lo que se llama una zona 20, la presencia de una atmósfera explosiva en forma permanente, prolongada y frecuente, mayor a 1000 horas por año. Una zona 21, que la presencia de atmósfera explosiva puede ser ocasional, entre 10 y 1000 horas por año, o una zona 22, donde la presencia explosiva es anormal, que no es común, y es de menos de 10 horas por año. De acuerdo a ese tipo de clasificación, nosotros tenemos que usar elementos antiexplosivos, instalaciones antiexplosivas que tengan ese tipo de protección. Aquí tenemos un ejemplo de una clasificación de zona 20, que es la zona donde vamos a tener polvo permanentemente en todo el proceso, una zona 21 donde lo vamos a tener esporádicamente, y una zona 22, que es la menos peligrosa, donde lo vamos a tener eventualmente. En función de este tipo de riesgo o de esta clasificación, nosotros podemos determinar cuál es el tipo de protecciones que necesitaríamos instaurar para cada caso.
Muy bien, con esto hemos terminado la parte de polvos explosivos y seguramente seguiremos con algún otro tema. Por lo tanto, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.